le agradezco mucho al titular de esa agencia, José Peña Merino, conocido como el doctor Merino, que hoy converse con nosotros. Doctor, buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo están? Bien, bueno, pues saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Me ha quedado absolutamente claro que el registro de celulares no obedece a ninguna motivación oscura, sino como ocurre en prácticamente todos los países que luchan contra el terrorismo, la extorsión. El que haya una línea de teléfono celular supone que hay un titular que se hace responsable de ella. ¿Entendí bien, doctor? Es correcto. La ley en materia de radiodifusión, perdón, de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que hace, Leonardo, es solicitar a operadores que para la activación de una línea telefónica o mantener activa una línea telefónica, el titular de la línea, quien la quiere dar de alta, pues presente una identificación oficial que tenga CURP. Por ejemplo, la INE tiene CURP, el pasaporte tiene CURP, y esta información, que es muy importante aclararlo, la capturarán y la resguardarán los operadores. Entonces, esto quiere decir dos cosas, como tú, digamos, ya lo adelantabas, ¿no? Uno, que el registro no lo hace el gobierno, el registro lo hacen los operadores. Y que no existe como tal un registro nacional de usuarios de telefonía celular. Simplemente los operadores, al momento de dar de alta una línea telefónica, de celular, pues registran y resguardan esta información y el gobierno pues no tiene ninguna... O sea, si yo llamo a la autoridad y digo, desde este número me están extorsionando, de este número está ocurriendo cualquier eventualidad, ¿se sabe, digamos, que esa línea tiene un dueño, un responsable que la contrató? Claro, porque no puede haber una línea activa que no esté asociada a una persona que se haya identificado ante un operador de telefonía Y celular. que hoy pasa cotidianamente. Entonces, oiga, me llamaron de tal número y quién sabe de quién sea, o se puede efectivamente tener. Le veo muchas ventajas en materia de seguridad de eso. Lo otro, toda la discusión esta de la ley del Pues 14. ventajas de seguridad, perdón que te interrumpa, Leonardo, ventajas de seguridad, pero además sin ninguna intromisión por parte de la autoridad, porque el registro y el resguardo lo hacen los operadores de telefonía celular. Comprendo. En materia, digamos, de ley, de pedir la geolocalización, entiendo que la ley se queda como está y lo que están ustedes pagando es el peaje de la oposición que hicieron en el 14. Bueno, no ustedes, pero Morena, en términos generales, doctor. Sí, pero a ver, eso es muy peculiar, ¿no? Porque no solo se queda la redacción como estaba, se queda como estaba por una buena razón, porque la ley de telecomunicaciones lo único que pide es que los operadores colaboren con las autoridades de seguridad, investigación o justicia en los términos de las leyes. Y la ley, digamos, más importante para este tema es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice con toda claridad que para poder geolocalizar un celular se requiere la autorización de un juez. Entonces, la verdad es que a nosotros esa redacción nos parecería apropiada porque la materia de la ley de telecomunicaciones es regular, digamos, a los concesionarios, ¿no?, a operadores, pero la materia en términos del procedimiento penal y demás, pues está en el Código Nacional. A mí eso me parece perfectamente razonable, pero considérame que resulta cómico recordar lo que decía la señora alcalde antes y lo que dicen ahora. Por tanto, supongo que hay que pagar peaje político por eso, ¿no? Pues mira, lo importante para, digamos, dejar con toda claridad es que no hay ningún espionaje. Que lo que hay es una ley que pide a operadores que colaboren con autoridades y que estas autoridades podrán acceder a la ubicación de un celular solo si tienen la autorización de un juez. Oiga, déjeme entrar ahora a los nuevos, me queda clarísimo eso, y a menos que usted quiera agregar algo más, me encantaría preguntarle sobre sus nuevas atribuciones. Por ejemplo, si alguna agencia del Estado mexicano compra para defender la seguridad nacional, luchar contra los cárteles, todos propósitos edificantes, software que permite efectivamente intervenir líneas, ¿se lo tienen que notificar, lo tiene que autorizar usted? No, pero además también en esos casos, como ya establece la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, se requiere una autorización judicial. Para usarlas, pero para comprarlas. No, nosotros tenemos un área de dictaminación tecnológica, le llamamos, en donde, pues por supuesto que se evalúan y se autorizan las adquisiciones de tecnología y eso lo hacemos con todas las autoridades. ¿Pero eso va a pasar por su escritorio? Sí, por supuesto.
Eso es. O sea, las agencias van a decir, oye, necesitamos esto para defender al país y hacer todo lo que hacen las agencias de seguridad. En otras materias, la ley de telecomunicación ha generado mucha conversación sobre las atribuciones que hoy tiene la agencia. Muchas de ellas eran del IFT. Por ejemplo, esto de las concesiones. Ustedes van, usted o la nueva comité, no sé cómo lo van a llamar, o Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Son las que van a fijar, por ejemplo, las contraprestaciones que pagan las radiodifusoras por usar el espectro. No, eso lo define la ley de ingresos, la ley de derechos. ¿Eso lo establece Hacienda? No, sí, eso lo establece Hacienda. Lo que hace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la regulación del acceso y uso de espectro y infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, eso se crea como un desconcentrado dentro de la agencia, que tiene 5 comisionados que tomarán las decisiones de manera colegiada, que tendrá además independencia técnica, presupuestal y operativa, y estas comisionadas o comisionados serán nombrados a propuesta de la presidenta y aprobación del Senado, y eso pues por supuesto garantiza que tengan la posibilidad. Es un trabajo muy técnico, ¿no? Sí. El tema de espectro y telecomunicaciones, entonces es importante tener por supuesto el expertise técnico, pero también la independencia técnica, operativa y presupuestal, y así se consignó en la ley. Oiga, es muy, digamos, riesgoso en estos temas, pero bueno, se habla mucho de la posible captura, eventual captura. ¿Cómo evitar la captura? Por ejemplo, su agenda, la de los comisionados, va a ser pública, sabrán con quién se reúnen, tendrá que llevarse efectivamente una bitácora de todas esas reuniones. Como entiendo, está regulado el IFT, doctor. Pues hay mecanismos de transparencia, por supuesto, y los mecanismos de transparencia que hayan funcionado en el IFT pues se recuperarán y se seguirán usando aquí. Y además hay que recordar, Leonardo, que la agenda del IFT se dividió en 2. Está el tema de regulación de espectro, que cae de este lado, pero está el tema de competencia, preponderancia, regulación asimétrica, que cae del lado de la autoridad antimonopolio, y eso la verdad es que inhibe los espacios de oportunidad para capturar pues un colegiado de decisión, ¿no? Qué interesante. Oiga, ¿tiene sentido en tiempos de las redes sociales seguir hablando de los derechos de las audiencias cuando tenemos a cada loco con su tema, doctor Merino? Pues yo creo que sí, porque las audiencias tienen derecho a manifestar una inconformidad en términos de contenido o algo que les parezca que viola sus derechos. Mira, hay 2 temas importantes. Lo primero es que en lo que toca al derecho de audiencias, quienes inician la queja son justamente los televidentes radioescuchas, ¿no? Y lo procesa el defensor de audiencias de cada medio. Realmente ahí es un mecanismo pues de dar voz e instrumentos a las audiencias en temas, la verdad que yo creo que nadie o difícilmente se estará en desacuerdo, no discriminación, igualdad de género y sobre todo programación dirigida a infancias, ¿no? Que no, digamos, que se puedan encontrar mecanismos. Pero para... ¿Eso no lo regulaba RTC? No, esto lo regulaba desde siempre la Ley de Telecomunicaciones, desde el 2014. Por ejemplo, contenidos inapropiados para niños o lenguaje inapropiado en determinadas audiencias, ¿no lo regulaba RTC? Hay un tema de contenidos que regula RTC, pero esto en específico no es que regule contenidos. Lo que permite es la restitución de los derechos de las audiencias. No le dice a los medios qué contenidos son o no aceptables. Lo que crea es el mecanismo para que las audiencias puedan levantar quejas y hacérselo saber al medio correspondiente. Oye, pero ¿cómo se llama? ¿Los defensores de las audiencias no son la legión de los zombies? O sea, no existen para todo efecto práctico. Pues existirán, porque la ley... Yo le pongo ejemplo, yo levanté una queja al IMER y me dijo la defensora aquí mismo, me dijo, ¿sabe qué? Pues yo no tengo competencia. Y en el 11, pues tampoco había defensor de audiencia. Hablo de los medios públicos. En los privados ignoro si existen ahora, pero... Pues... Ahora, hay que recordar que esta es una figura que se desapareció en 2017. Por eso hacía yo la acotación. Entonces, si la queja la hizo entre 2017 y hoy, pues claramente no había un defensor de audiencias. Se crea la figura, se restituye
y por supuesto con los mecanismos para que funcione y para que los medios pues se apeguen a los derechos de las audiencias. Ya, seguiremos por ahí. Y genera mucha conversación interesante también esto, que en la Ciudad de México nos resulta muy familiar. Por eso sería bueno recuperar buena parte de la experiencia de la agencia aquí en la capital para que la entiendan en otras entidades. Pero todos los datos que demos para la llave esta digital, ¿en dónde van a quedar establecidos? O sea, ¿el Estado mexicano tiene nube suficiente para guardar todo eso, doctor? Tenemos 2 centros de datos, un centro ya consolidado que está en Aguascalientes y otro que está en diseño y proyecto de construcción, y sí alcanza. Ahora, al día de hoy, llave MX no tiene realmente ningún atributo asociado, lo único que tiene es poder asociar la CURP a un teléfono celular que el usuario voluntariamente, por supuesto, proporciona, y una contraseña para el acceso a iniciar un trámite. Hoy con llave MX no puedes realizar un trámite de principio a fin porque se requiere una revisión adicional pues para verificar justamente temas de seguridad. Cuando llave MX, que en la ley para la eliminación de trámites burocráticos establece la posibilidad de que a solicitud de las personas se puede asociar, por ejemplo, con otros medios de seguridad como fotografía, etcétera, entonces se podrán realizar trámites un poco más Doctor, complejos. me da mucha pena, me va a sonar la campana. ¿Me puede aguantar el corte? No. Regresamos. Claro que sí. Volvemos. En conversación con el doctor Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Nos quedamos, me está explicando que la llave MX requiere un número celular y una contraseña, doctor. Correcto. Al día de hoy, eventualmente, a partir de la aprobación de la ley para la eliminación de trámites burocráticos y corrupción, a solicitud de las personas se podrán asociar otros atributos, como por ejemplo fotografía, y hacer eso la convertiría en una identidad digital, digamos, de manera cabal, y podrán realizarse trámites que implican pues un nivel de seguridad más alto, ¿no? Y ¿Como la licencia que tenemos aquí en la capital? No, la licencia de hecho es... Que es digital, ¿no? Sí, es digital, pero digamos, para la realización, por ejemplo, de un trámite digital en línea, pues no puedes usar esa licencia digital, la puedes usar para acreditar que tienes el permiso para operar un vehículo. Cuando la llave tenga estos atributos que mencionaba, pues esto implica crear una identidad digital que se podrá usar de principio a fin, que podrá tener mecanismos de autenticación, verificación de 2 vías, como cuando haces una transacción en el banco, que te llega un código al celular y luego lo pones en la computadora. Este tipo de cosas que, por supuesto, podrán garantizar que las personas realicen una interacción con el gobierno, un trámite, de principio a fin en línea sin tener que hacer uso de ningún otro documento que valide su identidad. ¿Harán inteligencia, usarán la inteligencia artificial como lo utiliza hoy prácticamente todo el mundo para que el gobierno, digamos en este caso la administración, se relacione con los ciudadanos? Ya lo hacemos en 2 áreas, que te adelanto muy rápido. La primera es una encomienda de la presidenta para el tema de el semáforo aduanal, ella lo ha mencionado en algunas mañaneras, es decir, es un modelo de inteligencia artificial para la estimación de riesgos, no solo de temas de seguridad, ¿no? Armas, drogas, precursores, sino también temas fiscales, ¿no? Subvaluación, evasión, etcétera. Y uno que ya sacamos, que digamos es menos complejo, es un poco más pop, si quieres, es en la página Visit México, que es el portal oficial de turismo. Creamos un modelito de lenguaje que te permite describir qué experiencia quieres vivir en tu vacación. Por ejemplo, en lugar de buscar en el sitio, tú pones, quiero ir a un lugar cerca de la Ciudad de México que tenga naturaleza y mis hijos puedan jugar, tacatá, y a partir de un algoritmo de lenguaje, de inteligencia artificial, te seleccionan los destinos que tienen un mayor coincidencia con la experiencia que tú escribiste, y vamos a seguir usando, por supuesto, las herramientas que haya que usar para poder habilitar mejores servicios digitales para la ciudadanía. Toda la información que se le va dando a las distintas ramas de la administración, el expediente médico o nuestro expediente de pasaporte, tenderán con el tiempo a ser convergentes. Y le pregunto, cuando se habla del expediente digital, ¿de qué estamos hablando, doctor?
Convergentes, pero no porque se cree una base de datos. Eso es bien importante aclararlo. Cuando tú usas la palabra convergente, nosotros usamos la palabra como asociar o interoperar. Ujú. Es decir, en lugar de tú crear una sola base de datos enorme, que además en términos de cómputo y seguridad no es lo más recomendable, lo que se genera es un mecanismo para poder interoperar distintas bases de datos. Y justamente la CURP es un mecanismo de interoperabilidad que garantiza que estos servicios pues se puedan habilitar para el usuario sin que por parte de las autoridades se cree una gran base de datos, que además eso garantiza que no haya abusos, espacios de riesgo para violación de datos personales, etcétera. El expediente digital que estaría asociado a la llave MX es un mecanismo para que las personas puedan contar con sus documentos en versión digital. Entonces, no solo no los van a tener que llevar físicamente a ningún lugar, sino que si realizan un trámite en línea, en lugar de tener que subirlos cada vez que hagan un trámite, Ya tienes tu simplemente carpetita, autorizan decir, oye, estás haciendo este trámite, ¿quieres usar el acta de nacimiento que tienes en tu expediente? La persona aprobará y entonces pues de manera muy rápida, muy económica y muy segura podrá realizar el trámite, ¿no? Oye, espero que no nos estén pidiendo actas actualizadas, ¿no? Porque eso es especial administración, salvo la defunción que no se puede actualizar, te las piden. Pero bueno, eso es tema de los registros civiles. Preguntar, ¿quién va a ser el responsable de la, ciberseguridad en nuestro país? Entiendo que es la agencia a su cargo. Correcto, hay una Dirección General de Ciberseguridad que tiene 3 atribuciones importantes. La primera, un mecanismo de alertamiento de riesgos de vulnerabilidad para todas las autoridades que tengan sistemas de datos, centros de datos. Segundo, un protocolo para garantizar siempre, digamos de manera preventiva, que estas vulnerabilidades, que no existan vulnerabilidades, ¿no? Y tercero, un equipo de acompañamiento en el caso de que haya riesgos para poder garantizar que la información de las personas y los sistemas de información de las autoridades estén disponibles, pero estén siempre seguros. Ya. Bueno, finalmente preguntar, ¿la ciberseguridad requiere de una nueva legislación o estamos bien como estamos? Hay una demanda por parte sobre todo de empresas, el sector bancario, por ejemplo, para una nueva ley de ciberseguridad en el país. La verdad es que nosotros coincidimos en que puede requerirse un marco normativo que garantice, que dé, digamos, como... Pues que eso cambia cada día, ¿no? Pero que dé, exacto, la base normativa para poder garantizar que tanto los sistemas públicos como los sistemas privados estén bien resguardados, y la trabajaremos en el futuro inmediato para poder contar con ella. Y el tema de los satélites supongo que también forma parte de todo digamos, la cuestión espacial del país, la comunicación, también queda bajo su tutela. Correcto, hay una unidad que es la Unidad de Infraestructura Pública Digital, que ahí está justamente infraestructura, centros de datos, ciberseguridad, la escuela de código, que es como el área de desarrollo de software de la agencia, y la operación satelital, es decir, hay 2 satélites en órbita, el Bicentenario y el Modelos 3, que ofrecen distintos servicios. Pero vamos a requerir más, ¿no? Entiendo. Correcto, la idea y la propuesta de la presidenta es poner un satélite más en órbita hacia el 2029 que use una banda que es distinta, digo, no me quiero detener en los detalles técnicos, no, pero que permita el tema de acceso a Internet en zonas remotas, porque hay zonas tan remotas, localidades de menos de 200 habitantes, que están tan alejadas de otra infraestructura que la única forma de poderlas conectar es vía satelital. ¿Y los Starlink y eso no resuelven ese problema? Sí, sin duda, ¿no? Son satélites de órbita baja. No es tan caro, ¿no? Pero la idea es, evidentemente, apostarle a un modelo de autonomía, soberanía tecnológica, en donde el Estado mexicano puede ofrecer soluciones a la población. Y el espíritu de la ley, por supuesto, es garantizar que los 16 millones de mexicanas y mexicanos que todavía no tienen acceso a Internet, pues puedan tenerlo, sea satelital, sea microondas, cerrar sea esa brecha, ¿no? en sí. fin. Claro, porque imagínate, Leonardo, perdón, te estoy hablando de tú. Puedes, por supuesto. Okay. Yo bueno, por protocolo te tengo que decir doctor. Pero imagínate, hoy una persona que no puede ejercer el derecho a Internet
es una persona que no puede ejercer una multiplicidad de derechos: educación, claro. acceso a información, manifestación de las ideas. No es desarrollo de marginarte ¿no? en casi un montón de servicios y ahora Entonces, también los pues, trámites, ¿no? por eso la ley es tan enfática en términos de cobertura social, de provisión pública de servicios de conectividad, de facilitar la vida a pequeños operadores, pues para garantizar que esos 16 millones de mexicanas y mexicanos se conecten y puedan hacer ejercicio de estos derechos en línea, ¿no? Un gran tema y bueno, además la educación digital y todo eso. En nube, Correcto. última pregunta, pues te tienes que ir. ¿En nube andamos sobrados o el Estado mexicano tendrá que subcontratar o contratar espacio en la nube? No. Con los dos centros de datos que te mencionaba al inicio se crea Nube MX como un servicio de disponibilidad de trámites y servicios digitales. ¿Y estamos sobrados con eso? Sí, hay algunas autoridades que por sus dimensiones, digamos, rebasan, ¿no? Por ejemplo, el SAT. El SAT solito, yo creo que debe ser la segunda entidad tecnológica de toda América Latina, ¿no? Tienen que resguardar un volumen inimaginable de información. Pero fuera del SAT y el IMSS, quizá, todos los demás sistemas de información de la Administración Pública Federal podrán estar en Nube MX, que será una nube que proporcione la agencia al servicio del Gobierno de México. Muy bien, pues doctor, muy agradecido por la conversación. Al contrario, muchas gracias. Saludos. El doctor Peña Merino, el titular de la Agencia Digital, hoy conversando con usted.